Hinchada Verde, a partir de hoy vamos a comenzar unos conversatorios para recordar, para evocar aquellas historias y aquel palmarés tan exitoso de Atlético Nacional y vamos a arrancar con la del año 1994, porque allí Nacional ganó todo. Entonces, los invitados que tenemos hoy es para hablar de aquel 94 que ganó todo y que prácticamente era decir que era injusto que Nacional no ganara aquel título del año 1994. Nos acompaña el profesor Juan José Peláez, el director técnico de aquel equipo. Jugó 44 partidos de 58 en ese año y Juan Pablo Ángel, el hombre del gol, frente a Independiente Medellín en el último partido del cuadrangular. Profesor Peláez, un gusto saludarlo. ¿Qué tal, David? A Marulo, a Juan Pablo, a toda la gente que está pendiente de nosotros, pues un saludo y recordar es vivir, porque fue una experiencia extraordinaria, por lo menos para mí, porque me ayudó a crecer mucho. Creo que ya veníamos en un proceso, en algo que distinguió mucho a Nacional de aquella época, que era un equipo que no solamente ponía a jugar jugadores, sino que formaba también entrenadores. Don Víctor Marulanda, ¿cómo le va? Me alegra saludarlo, señor. David, saludo para vos, para el profe Juan, para Juan Pablo igualmente, toda la gente que nos ve. Contento aquí pues, de compartir este espacio con todos ustedes. ¿Qué recuerda de ese 94? Ese 94 fue de altas y de bajas, de contrastes. Recuerdo la cara, qué pena que hable, profe, de usted, la cara en ese enero que fue caótico, pero luego usted nos mostró un camino de madurez o de crecimiento frente a un tema que estuvo complejo. Luego la muerte de Andrés también fue difícil a nivel de camerino, ya hablando más del equipo. El título fue creo que un título muy, muy bien obtenido por todo lo que se tuvo ese año, por toda esa situación difícil y la supimos sobrellevar y al final creo que es un campeón muy, muy merecido. Entonces fue un año como de un sinsabor, un tema difícil por pérdida de personas, pero yo creo que todo nos sirvió para mejorar. Y el hombre gol de aquel partido frente a Independiente Medellín aquel 18 de diciembre, Juan Pablo Ángel también nos acompaña. Juan, bienvenido a esta charla, ¿cómo estás? Gracias, David, por la invitación. Un saludo muy especial a Víctor y a Juan y a toda la hinchada verdolaga. También, para mí fue un año inolvidable, un año que guardo con mucho cariño. Coincido con Víctor, un año que pasaron tantos eventos que marcaron de alguna manera no solo el fútbol colombiano, sino a ese equipo en particular, con Juan como la cabeza del grupo. Y un equipo que terminó haciendo un campeonato extraordinario y al final creo que fue el justo ganador de ese torneo. Así que para mí fue muy importante ese año. Profe Juan, ¿cómo hacer convencer a todo este grupo para lograr una campaña casi tan perfecta? Porque es que de 58 partidos ganaron 28, empataron 18 y solo perdieron 12. O sea, ¿cómo convencer durante todo un año ganar el apertura, ganar el finalización, ganar el primer cuadrangular y el segundo? ¿Cómo convencer mentalmente a toda esta camada de jugadores para lograr un título y de tal manera y con el fútbol tan vistoso que mostraba ese Nacional? Acuérdate que el 94 era un año de recambio, Sí. un año en donde terminaba Hernán, Bolillo y se iban unos jugadores y venían otros y subía gente de divisiones menores y ya entraba yo como técnico titular del equipo profesional y como dice Víctor y Juan Pablo, fue un año traumático, pero si algo distinguía a ese Nacional es que manejaba una filosofía, manejaba una forma de trabajar, una forma de pensar. Y eso hacía que el grupo como tal fuera su principal fortaleza. Más allá de las individualidades, lo que tratábamos era de mantener una cohesión en un grupo, en un equipo que obviamente era dinámico y que estábamos expuestos a los cambios, a variar cosas. El aspecto táctico también fue muy, muy importante porque este era un equipo relativamente joven y no era tan vistoso como otros equipos y entonces se aferraba mucho a lo táctico y a ese trabajo colectivo, ¿no? Esa yo creo que fue
una de las fortalezas que se traía, y después aquellos problemas que tuvimos ya índole personal en el 94, para nosotros fueron retos. Al principio fue difícil asumir eso, pero después se convirtieron en desafíos más que en problemas. Y prácticamente nos juntó más a todos, ¿no? Lo que pasó al principio conmigo y después lo que pasó con lo de Andrés, ¿no? Y eso hizo que este equipo por dentro fuera fortísimo, ¿no? Y es algo que me parece que hoy distingue a muchos equipos en el mundo, es eso que hacen los entrenadores de fortalecer primero esa interna, establecer bien esas relaciones, trabajarle mucho a esa complejidad que existe hoy, que hoy se le presta tanta atención en el fútbol, y que los entrenadores tienen que recrearla de alguna forma en los entrenamientos. Nosotros en aquella época nos tocó bravo, pero fue una etapa de crecimiento enorme, por lo menos para mí. Víctor, ¿qué tan tensionante para el profesional que estaba dentro del terreno de juego era enfrentar un clásico frente a Independiente Medellín con casa llena, pero a la vez tener que estar pendiente de lo que estaba pasando con Millonarios América y en el momento del gol del Pony Maturana saber y entender que con un gol de Nacional era campeón? Sí, el modelo de campeonato daba para llegar a esa instancia. Entonces, lo primero era emocionante. Sabíamos que nosotros, con un gol de nosotros, teníamos esa gran posibilidad. Y yo creo que ese partido fue un partido, me acuerdo, yo no sé si Juan José se acuerda, era un partido que teníamos que tener una palabra que él utilizaba mucho en esa época, que era paciencia. Y yo creo que el equipo fue de a poco, hasta que tuvo el punto donde encontramos en Juan Pablo, pues ese gol y pues al final un momento muy apoteósico para el equipo. Pero yo creo que fue un momento que se disputaba y no creo que solo fue ese año, creo que fueron varios años los que se llegaron como dependiendo de los partidos. Se podían, digamos, llegar 2 o 3 hasta 4 equipos podían haber sido campeón en ese momento. Entonces, yo creo que fue muy importante para nosotros, pues primero el juego como juego y luego el resultado. Entonces fue, digamos, muy emotivo y bueno, contra el rival que también se compitió era muy importante dar una vuelta olímpica y se dio en ese año 94. Juan, usted en el banco y sobre todo luego de la expulsión de Nixon Perea, ¿qué pasaba por su cabeza? Voy a entrar, usted lo decía en la entrevista después, yo antes del partido sabía que iba a marcar, quería quedar en la historia de Atlético Nacional, pero ese momento de la expulsión de Nixon, saber que ya Nacional se quedaba con 10, en algún momento pasó por su cabeza el no poder jugar, el no poder entrar seguramente por alguna decisión que tuviera que tomar el profesor Peláez. No, mira, primero, David, quisiera complementar un poco Vale, Juan. lo que dijo Juan. Este equipo fue creciendo a medida que iba pasando el torneo. El formato de torneo era distinto al de ahora, si no me equivoco, eran torneos largos. Sí, o sea sí. que eso también obligaba por parte del entrenador a tratar de mantener esa cohesión, ese amor propio, ese respeto por lo que se estaba haciendo por un periodo más largo de tiempo. Y este equipo, entendiendo sus limitaciones iniciales, fue creciendo a través del convencimiento de que la persona que nos estaba liderando nos estaba dando el mensaje correcto. Nos fuimos aferrando a la táctica y poco a poco fuimos encontrando también una forma de jugar que nos daba resultados donde estábamos. En el caso mío, yo era de los chicos más jóvenes. Para Juan también no era una situación fácil, porque como él lo dice, era un equipo que estaba reestructurándose después de esa generación exitosa que hacían parte importante de la Selección Colombia, en cabeza de Bolillo, jugadores que estaban por salir, los eventos ya mencionados anteriormente por Juan y por Víctor que pasaron ese año. Entonces supuso también ese año un montón de retos que se tuvieron que resolver a medida que iban pasando los días. Y para mí, siendo uno de los chicos más jóvenes que estaba ahí, siempre me sentí, primero que todo, apoyado por el entrenador, que creo que tenía que tener no solo un grado de valentía y de audacia muy grande para poder tener un chico tan joven con los delanteros que tenía esa época Nacional. Y en la final en particular, nada más por la forma mía de pensar, por cómo actúo yo, nunca me imaginaba que no iba a tener una chance. Por el contrario, me imagino que Juan se acuerda también, yo me paré
varias veces a calentar sin la autorización de nadie y me paraba y me sentaba y me paraba y me sentaba. Yo veía que Juan me miraba como quien dice, ¿qué está haciendo este muchacho? ¿Por qué se para y se sienta? ¿Quién le dio la orden de pararse y sentarse? No, pero es que eso era Dice, normal en Juan. Víctor, ¿cómo era que Hola. le decían a Juan Pablo en aquella época, que le decían ustedes a Juan Pablo? Ansiedad. Pablo, ansiedad. Y también Ansiedad le decían, ya me Entonces, acordé. bueno, el Alexis fue el gesto, que lo bautizó así. Oiga, el gesto que ansiedad, acaba de raya, hacer Juan, ese gesto que acaba de hacer intensidad. Juan con su mano, ese tocaba la cara y yo creo que decía, bueno, sienten a este muchacho, alguien que lo siente, que no lo aguanto más. Y vuelvo y repito que tiene que tener uno mucho coraje y mucha valentía, porque en ese momento Nacional había traído que se permitía traer un jugador en el cuadrangular final, había traído a Alex Comas, que era el goleador del campeonato, esencialmente. Y sacar al goleador del campeonato, exactamente. Venía al Quindío, ¿cierto? Señor del Quindío. Correcto. Sí. Por un muchacho que apenas estaba arrancando su carrera, en mi segundo año como profesional, pues imagínate, no creo que sea fácil para hacerlo. Y no sé qué se le pasaba tampoco por la cabeza a Juan para meter un pelado tan joven por el goleador del campeonato. Y al final, para mí, del convencimiento, del amor propio, de las ganas de tener mi oportunidad de sobresalir, viene esa jugada de Víctor que todo el mundo conoce y la pelota fue entrando como en cámara lenta por debajo de los pies de Barbada. Y de ahí en adelante, pues obviamente todo lo que significó. Y para mí fue casi que no graduarme, pero sí ganarme un lugar tan importante en la historia de Atlético Nacional. Profe, ¿qué pasó por su cabeza en ese momento cuando la pelota como que sí entraba, no, pero entraba? Pablo de pronto se acuerda, Marolo se acuerda, pero es que Juan Pablo ya había entrado en varios partidos. Yo me acuerdo Claro. que en esa época habían unos preliminares. Yo me sentaba a ver el preliminar. Yo creo que era con Carmona que me sentaba a ver el preliminar ahí en la tribuna y Juan Pablo jugaba en un equipo que era de la mamá de Pacho o del hermano de Pacho, de César, no me acuerdo, un equipo de divisiones menores, ¿cierto? Y él en un partido, en un preliminar, creo que hizo como 3 o 4 goles. Sí. O fue en otra cancha. Entonces, yo no sé si le dije fue a Elkin Sánchez o a Osvaldo, que era el preparador físico, o a Carmona, hay que subir a ese pelado, porque hace goles, hermano, y nosotros necesitamos a alguien acá. Pero él era muy convencido de sus condiciones. Juan Pablo tenía mucha convicción. Y en ese año también nosotros manejábamos el equipo un poco a punto de intuición. Es decir, sin nada preestablecido. Lo que se nos venía a la cabeza lo sacábamos y lo poníamos en práctica. Y en ese partido sucedió. Yo me acuerdo que Hernán estaba atrás y él me decía, por Comas no, que no sacara Comas, que sí metiera a Juan Pablo, pero que sacara a otro. Es que es más, en la imagen de televisión, profe, se ve Juan Pablo y la hinchada como que empieza a decir algo, aparece Bolillo y Juan Pablo retrocede y vuelve a aparecer Juan Pablo y era un montón de nervios que aparecían en todo el equipo que necesitaba un gol. Claro, la ansiedad. Pero venga, David, yo voy a complementar un poquito lo de Juan, que yo creo que contando un poquito la historia, Juan se acordará. Yo ya había jugado el año anterior, mi debut había sido en Cali, con un gol con el equipo satélite que se llamaba en esa época, que empezamos ganando 1-0 en Cali. O sea que yo ya había tenido participación y durante el año 94 había jugado bastantes partidos, de hecho. Pero en esa época el formato era un poquito distinto. Yo pertenecía a la selección Antioquia y los jugadores de selección Antioquia pasaban casi todo el tiempo entrenando con la selección y nosotros nos juntábamos únicamente para los partidos del fin de semana. Y hubo un partido en particular, Juan, no sé si vos te acordás, y ahí fue la primera exposición mía con el equipo profesional, que Andrés los lleva a vos y a Bolillo a un partido en la Universidad de Medellín. Y les dice, venga para que vean este pelado. Y en ese partido hago yo 2 goles, jugando con la primera división. En esa época era el equipo donde jugaban todos los grandes. Yo era mucho más chico, yo jugaba en el ascenso juvenil y me llevaron a jugar ese partido. Y en ese partido, la semana siguiente, Juan decide invitarme a entrenar con el equipo profesional. Entonces ahí empecé, eso fue en el año 92-93. A partir de ahí yo empecé a tener cierta participación en algunos entrenamientos con el equipo, donde muchas veces yo participaba de los trabajos individuales con Juan. Cuando terminaban los entrenamientos, Juan me llamaba y me decía, venga para que vamos a hacer definición, venga para que usted se perfile. De hecho, me regaló, que creo que este testimonio es muy, muy simpático, en algún momento, en alguna charla cualquiera, en la sede de coimpresores que internábamos alternadamente allá, porque en esa época buscábamos dónde podíamos entrenar y dónde no.
me dice, ¿usted conoce a Marco Van Basten? Yo Sí, seguí ya en me esa época acordé. mucho y me regaló unos videos de Marco Van Basten y me dijo, mire este jugador. ¿Por qué? No tengo ni idea. Que esencialmente ese era mi ídolo de infancia también, con el jugador que yo más me identificaba. Y siempre que hacían los trabajos individuales yo participaba, pero al final, bueno, simplemente como dato anecdótico. Juan, yo tengo aquí el dato exacto. Jugaste 32 partidos en aquella temporada y marcaste 8 goles. O sea, Correcto. no Sí, fueron, jugué no fueron bastante. El 2, año 3 anterior era partidos, donde había... exactamente. Sí. Y había hecho goles también. Sí, 8. 8 ya pues Sí. con el último gol frente a Independiente Medellín. Sí. Profe Juan, ya pasemos un poco de todo este tema que yo creo que a la gente le gusta, a meternos un poco más. ¿Quién fue el jugador que más lidia le dio ese 94, hombre? No, pero que me ayuden en esto, porque es que yo no tengo ya buena memoria. O sea, a veces me llegan, otras veces no, pero realmente era un equipo que era muy laborioso, muy unido. Problemas tantos no había. A ver, Carepa era medio loco, Renato, Pachito Foronda era un poquito deschavetado también por allá, medio qué. Sí, pero que yo me acuerde, no, era un equipo los lideraba quién, Alexis, Chicho, René, quizás Aristi también, pero en general no había, ahí no, que yo recuerde, por lo menos indisciplina no. ¿Qué dice Marulo? ¿Usted se acuerda? Sí, no. Yo no me Comparto acuerdo. plenamente. Lo que pasa es que sí, ese es el cambio generacional que se da entre el 94, 95 y 96, donde hay un mix de 4 o 5 jugadores que vienen, digamos, de atrás de los años 87, 88, como es René, como es Chonto incluso. Víctor, vení, te digo algo para que ustedes me ayuden. Yo creo que ese año era que René había salido de la cárcel también. Sí, claro, Sí. claro. Y llegó con ese año de René, fue impresionante, con todo lo que significaba tener otra vez al Loco, y el Loco estuvo en un nivel superlativo. Tremendo. Sí. Pero recuerde que había un recambio. Entonces, en el recambio estábamos, bueno, ya Carepa estaba posesionado, pero estaba yo entrando, o estaba Nixon Perea, incluso que Nixon terminó siendo, digamos, titular en ese equipo, claro. José Fernando Santa. Pero si te pones a mirar frente a las luminarias que habían anteriormente, este era un equipo de mucho trabajo, pero lo importante de este equipo era que tenía mucha información desde lo que se trabajaba mucho en esa época, que era la parte táctica defensiva. Entonces nosotros sabíamos, incluso Juan nos enseñaba más, digamos, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras debilidades, pero como equipo, yo creo que se veía también el equipo en sus movimientos, que capaz que no se veían tan determinante esas falencias que teníamos de manera individual. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes de este equipo, porque como equipo era un equipo que en su parte táctica era muy cumplidor, muy cumplidor, porque ya teníamos muchísimo trabajo. O sea, Juan, creo que, claro. si bien es cierto, unos salieron, Juan venía con nosotros, yo creo que en ese 94, no, pues, pero venía ya casi 10 años trabajando con nosotros desde las selecciones de Antioquia, Colombia y demás. Entonces la información era mucho. Me acuerdo que en ese año particularmente, ¿usted se acuerda, profe, de la palabra referencia? Cuando la claro, táctica, que la confunden hoy en día con el término vigilancia. Es correcto. Entonces yo me estaba acordando en este momento porque hablando de esa táctica defensiva, Juan era el que le debatía tanto a Hugo o al mismo Pacho o al mismo Peleamos Bolillo. Mucho. ¿Ustedes se acuerdan cuando era una línea muy rígida y ya luego era una línea más funcional, claro, en dirección a estar un poquito, y que la curva era demasiado estricta? Y Juan, me acuerdo los debates que armaba con los entrenadores, yo peleaba, con los entrenadores, que no había que hacer esas curvas tan exactas, sino más en referencia a los... Entonces, yo creo que ahí crecimos dentro de lo táctico de ese momento, en su parte defensiva, muchísimo.
Entonces casi que este equipo era muy aplicado y fuera de eso, pues si uno tiene de la mitad de cancha para adelante a un Chicho Serna que se doblaba bien, a un Alexis, Claro. a un Aristi, Giacomelo que llegó, y tenía esos otros jugadores, digamos, que para mí eran, digamos, bastante funcionales, porque Carepa era un jugador que podía estar defendiendo y de un momento a otro podía estar llegando al frente pues, de ataque tranquilamente. Entonces yo creo que teníamos un equipo sin las luminarias, un equipo que yo creo que hacía muy bien las cosas. Víctor, yo le complemento una cosa. Dale, Juan. No, quería, porque creo que vas a poder agregar más con lo que voy a decir yo, Juan. Yo había tenido exposición también a estar con los otros entrenadores y ver los entrenamientos. Y una de las cosas que Juan, para mí en particular, creo que le ayudó mucho equipo, fue que él nunca olvidó el ataque. Si bien nosotros en esa época nos concentrábamos en trabajar el 4, el 4-2, Juan siempre tenía inquietud en darle espacio a los delanteros y cómo los incorporaba. Entonces, independientemente de que estuviera trabajando ese modelo defensivo, esa estructura defensiva que él quería solidificar con los jugadores nuevos, siempre se preocupaba porque alguien, fuera de él o fuera otra persona del cuerpo técnico, tuviera los atacantes para saber cómo utilizar ese último tercio. Y nosotros creábamos muchas situaciones de gol, Víctor, en ese equipo, muchas. Claro, y recordá que en ese momento Juan se dedicaba más al ataque y en ese momento mandaba pero que no era la consigna, Víctor, no era la consigna. Antes se trabajaba el 4, el 4-1, el 4-2, pero se dejaba completamente aislado el ataque. Digo, nosotros veníamos de una muy buena información de tiempo atrás y que este equipo que era muy sólido porque sabía qué hacer. Entonces, defensivamente, como ya tenía tantos kilómetros acumulados, entonces Juan, ¿qué le hizo? Le anexó eso otro, que es conectar, porque en esa época hubo un tiempo atrás que siempre solo era defensivo el trabajo. Pero ya luego hubo esa conexión con los volantes y con los delanteros, y yo creo que Juan fue el generador de ese cambio. Sí, no, en esa época, a ver, discutíamos de buena forma, pues no eran peleas, y discutíamos entre los técnicos. Y uno de los temas que se discutía era que la táctica en ataque no existía, que en ataque se le dejaba al libre albedrío de los jugadores que tuvieran talento. Exactamente. Entonces, pero yo no podía entender eso y yo discutía porque a mí me gustaba mucho leer en aquella época lo que había en aquella época. Y Subeldía tenía un librito con Argentino Geronazo. Y Subeldía, siendo un precursor del hombre a hombre, que ustedes saben que Bilardo fue el alumno aventajado de Subeldía y prácticamente inventores, creadores de ese doble stopper y de las marcas hombre a hombre. Que en Colombia se establecieron por mucho tiempo. Pero en ese librito Subeldía y Geronazo mostraban lo que eran las paredes y las descargas y algo de las pasadas por detrás. Después nosotros conversábamos mucho, porque Pacho era muy amigo de Menotti y Hernán también, y Menotti vino muchas veces a Colombia, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Y Menotti nos hablaba mucho del trabajo de ataque, salir, entrar, el perfilarse, la pasada por detrás, todos esos engaños que se hacían en el tema ofensivo. Lo defensivo estaba claro, pero nosotros, y hoy se utiliza, muchos de los métodos que se utilizan hoy es ir de las partes al todo. Hay unos que prefieren del todo a las partes. Lo que sí no se debe hacer hoy es exagerar en las cargas, en los volúmenes, en los tiempos. Voy a trabajar una línea defensiva 40 minutos. No, eso ya no, ¿cierto? Pero sí se puede empezar. Acuérdese que empezábamos con duelos en la parte defensiva, ¿sí se acuerda? 1 contra 1, contra 2, y armábamos la línea, y después el 4-1, iba uno de las partes al todo. Eso hoy muchos lo trabajan, otros prefieren ir del todo a las partes. Nosotros hacíamos eso, pero además yo sí me le metía mucho al tema ofensivo porque me gustaba, porque yo no fui jugador profesional, pero cuando jugué yo era volante de ataque y me gustaba. Y hoy ustedes saben que eso, el que no trabaje ataque, el que no equilibre ese trabajo defensivo y ofensivo, está muerto. Ahora lo es al contrario. Yo lo que veo hoy es todo al contrario. Sí, ataquemos así quedemos mal parados atrás. Eso se ve mucho en el fútbol de hoy. Ahorita, cuando estaba hablando Víctor sobre todos los temas defensivos,
Juan Peláez era un volante carreteador, para que sepan. Ya he jugado contra él. En bolivariano lo vi jugar, en bolivariano. Pregúntele a David que sufrió las consecuencias. Aquí en la cancha de Pedro Sarmiento. En bolivariano lo vi jugar, volante carreteador. Le gusta la pelotica al profe Peláez. Ahorita que Víctor hablaba del tema de la defensa, me fui otra vez al partido del 94 y recuerdo mucho que no se veía tan rígida la línea de 4, porque hay un momento, una imagen donde se ven tanto a Chonto como a Santa un poquito más adelantados que Cataño y que el mismo Víctor. Es más, recuerdo que en aquel partido fueron muy pocas las llegadas de Independiente Medellín. Víctor, recuerdo una empezando, creo que fue de Wilson Cano, el Pájaro Juárez, que rebota contra el travesaño, y un remate más de Wilson Cano, no recuerdo muchas más. Hay un detalle, perdón Víctor, que decía Víctor ahora, David, que decía Víctor ahora sobre el tema de la línea y el tema defensivo, que se le hicieron reformas. Nacional juega la semifinal con Olimpia, queda campeón en el 89, pero en el 90-91 vuelve a ser semifinalista con Olimpia, ¿cierto, Víctor? En el 90. Es en el 90. Entonces, Nacional va a jugar, yo me quedo con el otro equipo acá, Nacional va Bolillo a Paraguay. Y en los últimos minutos, yo creo que Nacional con el empate podía ir a la final contra el equipo ecuatoriano, creo que era contra Barcelona de Guayaquil. Pero hay una jugada que marca un cambio estructural en el tema defensivo, que después lo hablamos con Hernán. Y es el tema de que cuando se hace la curva, ¿se acuerda, Víctor? En aquella época se hacía la curva y sacaba los dos centrales del arco y solamente quedaba Chonto. ¿Se acuerda que hay un centro? Yo no sé si es Samaniego o es Amarilla, uno de esos dos, que hace el gol faltando 5 minutos porque se encuentran con Chonto solo. A partir de ahí dijimos, no, esta curva es muy bonita, pero es inefectiva. No es funcional porque está sacando los centrales de una zona donde deben ser más importantes, ¿cierto? ¿Te acordás de eso, Víctor, o no? Sí, correcto. En ese momento empezaron, me acuerdo, a sacar más el volante, el 4-2, apoyaba más al lateral, y recuerde que hacíamos más volumen entre los dos palos, que era, digamos, si hubiera un centro, siempre se generaba, siempre no estar en inferioridad numérica, porque me acuerdo que cuando a Chonto o a Santa, el que sea, siempre encontraban 2 contra 1, uno nuestro contra 2 contra ellos. Exacto, entonces el central lo dejamos en el primer palo y el lateral en el segundo. ¿Se acuerdan que el lateral primero se ubicaba casi que en el penal solito en un centro de costado? Correcto. Y después ya reformamos eso y dejamos un volante ahí para dejar casi que 3 metidos ahí. Incluso, digamos, a esa curva o esa línea que a veces eran tan disfuncionales de comienzo, funcionaron en su momento, pero con el tiempo, yo creo que se fue adaptando a que transformarlo el juego, porque claro, el juego se va analizando. Y les digo algo, yo ahorita estoy aquí en Lima y ustedes no saben, cuando yo vine en el año 97 a Lima, las discusiones tácticas que yo tenía con Pinto. Porque claro, como yo ya venía de esa información, yo había estado cerca a los debates. Y se lo digo a usted, profe Juan, pues yo le decía al profe Pinto que no funcionaba esa manera de trabajar la línea, pero se lo daba con argumentos, ¿cierto? Claro. Entonces, para decir, yo creo que ese fue un año además, no solo de un título, de, digamos, momentos personales difíciles, sino yo creo que también fue un momento donde dentro de esa problemática, creo que se creció mucho también en lo táctico. Y vuelvo y le digo, no solo nosotros, porque nosotros trabajamos y ya teníamos muchísima información en la parte táctica defensiva, sino como lo dice Juan Ángel, que también en la parte ofensiva se creció mucho y además, dentro de todo, tenías quienes hicieran de la mejor manera esa parte táctica. Juan, yo aquí a mi espalda tengo la foto del título del 94, donde aparecen ustedes. Veo a Cataño, veo a Foronda, veo a Miyuca Mosquera por aquí. Estoy viendo los defensores y a Víctor Marulanda. ¿Cuál era el defensor más complicado para pasar a los entrenamientos, Juan? Y Víctor no se ría usted, Víctor.
los entrenamientos siempre eran muy competitivos. Cualquier ejercitación que se hacía donde involucraba ataque y defensa eran muy competitivos. Y en esa época, como dice Juan, el formato de trabajo normalmente empezaba uno con duelos o atacando las líneas. Entonces siempre había competencia, siempre había contacto físico. Víctor siempre fue un jugador legal, muy rápido y físico. Y Forón era más pegador. Pero a mí la verdad es que nunca me molestó el contacto físico. De hecho, me gustaba. Me sentía mejor cuando había defensores que pegaban patadas o que eran más rudos. Pero en general, vuelvo y te repito, siempre había competencia. Yo quiero agregar un poquito a lo anterior. Yo creo que el cambio, no sé si Juan coincide, Víctor, que el cambio táctico más significativo estuvo en el volante de primera línea, que normalmente jugábamos con dos, pero había uno que era mixto. Entonces hay veces jugaban Nixon y Nixon se quedaba más como volante tapón y dejaba a Carepa que fuera el enlace entre las otras líneas. Y esa función de ese volante tapón fue la que le permitió eventualmente a los laterales poder pasar al ataque, incluso muchas veces los dos al mismo tiempo. Es que es más, Juan, en ese partido contra Independiente Medellín, antes de la expulsión, la mayoría de veces que Nacional tuvo la pelota fue entre Chicho, Alexis y Carepa, porque siempre se desprendía esa primera línea de volantes y ayudaba mucho a descongestionar cuando Medellín utilizaba a Pelusa Pérez, a Pelusa Orrego, a Campero Álvarez, a que Nacional también abriera los costados con Santo o con Chonto. Entonces yo creo que fue clave también eso, profe, que estaba hablando Juan, de poder soltar a uno de los dos volantes de primera línea, ayudarle un poco más a Mauricio y Alexis. Sí, pero hay dos detalles. Lo que hablaba Marulo al principio, que era la paciencia, ¿cierto? Que hoy también se aplica un poquito, que hoy se sigue aplicando, obviamente con menos tiempo, con menos carreta, digámoslo así, con menos travesía, pero se sigue aplicando. Es decir, era un partido significativo para nosotros, pero teníamos 90 minutos para trabajarlo y no nos podíamos desesperar porque el desespero significa perder orden y no se podía perder el orden. En esa época era muy importante que ese orden se mantuviera y ese orden estaba plasmado en el 4-1 o 4-2. 4-1 o 4-2. Y lo otro es lo que dice Juan, que el tema de la salida a los laterales, porque Nacional siempre se distinguió por la salida a los laterales, antes y ahora. Y hoy en el fútbol los laterales también siguen siendo fundamentales en la salida, en la apertura y en la profundización. Entonces, al salir los laterales se queda uno de los volantes. Nosotros sabíamos que jugaba Nixon, también estuvo Carlos Gutiérrez, creo que fue ahí. Sí. Y el volante mixto tenía la obligación de venir. El volante mixto tenía que venir a ayudarle a ese cabeza de área, indiferente de quién fuera, ¿no? En ese caso era Chicho el que más iba, o era Carepa el que iba y volvía. Carepa tenía como 35 pulmones. Profe, sobre todo por algo que pasó en el partido también frente a Independiente Medellín, de la paciencia y la tensión que tenían que tener Víctor y compañía atrás, Edgar, José Fernando, el mismo René y Chonto y Nixon antes de la expulsión, ya después de la expulsión, y es el cambio que le toca hacer a Luis Augusto García ante la lesión de Campero, meter a Ramón Moreno, que era un jugador mucho más rápido, de contragolpe, y con Cano y con el Pájaro Juárez había que tener mucha más atención, Víctor. Sí, mire, yo creo que aquí es... a ver, nosotros en la parte defensiva y en uno de los momentos del juego que tienen que ver con la organización defensiva, yo creo que Nacional era demasiado atento, ya teníamos tanto kilometraje, ya habían tantos complementos y habíamos tenido tantos minutos de trabajo que yo creo que era muy difícil que a este equipo lo encontraran desorganizado defensivamente, era muy difícil. O sea, este equipo normalmente ya entendía, cuando uno entiende el juego, cuando uno sabe cuándo hacer presión alta o cuándo tener que retornar, que eso también se trabajaba mucho, eso facilita a veces mucho el trabajo no solo de los jugadores dentro del terreno de juego, sino también del entrenador. Entonces, ellos tenían jugadores, pues digamos, de un nivel importante, pero si ustedes ven ese partido, a Nacional difícilmente lo cogieron mal parado. O sea, yo creo que René no tuvo grandes intervenciones normales del juego, porque claro, ellos también se preparan para ganar y capaz que uno a veces puede tener que le ganan por talento o pierde uno porque
el otro lo hizo mejor. Pero yo creo que de ese partido, porque lo revisé y lo he revisado algunas veces, el equipo en su fase, en su organización defensiva siempre fue muy, muy, muy aplicado. Eso para decirle que con ese 4-1, 4-2 incluso, teníamos jugadores que funcionalmente les quedaba muy fácil llegar y apoyar un 4-3, porque decirle a Chicho que llegue a ocupar una plaza, con la parte atlética también le daba, claro, y Carepa también le daba muy fácil. Entonces eso funcionalmente, digamos que era muy fácil. Y lo que decíamos anteriormente, tenían también la posibilidad de desdoblar, de poder llegar al arco rival, digamos con mucha facilidad. Entonces yo creo que ese equipo encontró ese tema y al final yo creo que fue un muy, muy buen, justo ganador y campeón ese año. Juan Pablo, además agrégale, sí, profe. Un detallito a lo que dice Marulo. Para el volante mixto que iba a atacar, llámese Chicho, Carepa, no era difícil volver y ser productivo, porque el Nacional manejaba algo que se ha olvidado mucho en el fútbol de hoy, es la retardación, es el repliegue lento, ¿cierto? Porque muchas veces ve uno los equipos defensivamente que van saliendo de a uno, y eso era lo que más nosotros tratábamos de cambiar en aquella época. Hey, estamos en desventaja numérica, perdimos la pelota, los volantes están lanzados al ataque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder lento, vamos a retardar, vamos a replegarnos. Hoy unos lo hacen, otros no lo hacen. Entonces, cuando vos te retrasás el ataque del contrario con un buen retroceso hacia adentro, le das pie a la posibilidad temporalmente para que tus compañeros te ayuden y lleguen a armar la figura. Juan, ¿usted nos puede contar una infidencia hoy a todos los hinchas de Atlético Nacional que están pendientes? ¿Qué le dijo el profesor Peláez antes de entrar? Nada, yo primero creo que estaba fastidiado de tantas veces que me pasó. No, el que al final lo metió, el que al final lo incluyó, era Marulo, era Sánchez el que estaba ahí, ¿cierto? Sí. Elkin Sánchez me decía, porque yo veía a Bolillo atrás y veía a Elkin, y Elkin me decía así con la mano, y yo, ¿a quién le hago caso? ¿A este o no, mete, huevón, metelo, pues. Y Elkin me decía, ¿qué es lo que vos decís? Metelo, me quedé pelado, le hace el gol, me metelo. Elkin Sánchez era así. Juan me dice, y se acuerda que... Entra pues, huevón, y gana el partido, pues. Entra pues y ganalo, pues, huevón. Así no como, más, sí. Oiga, Juan Ángel, así con su manito aquí en la barba. Sí. Entra pues, huevón, y gana el partido. Me entra pues, y después se abrazaron los dos y después se miraron a la cara y se dijeron nada. Claro, por supuesto, no. La verdad es que si vos ves, fue muy poco después de que entré que aparece esa jugada, y la forma como se concebió ese gol fue también como en suspenso, porque cómo recibe la pelota Víctor con mucho más espacio del que había tenido en casi todo el partido, y pone un centro perfecto. Y yo llego a una pelota que es bastante difícil de pegarle de esa forma, porque yo venía en velocidad y de dejarla por el piso no era fácil. Esa pelota fácilmente la puede tirar uno a la mierda. Entonces la alcancé a conectar bien y la pelota fue entrando de a poquito por los pies de Barbat, y una vez entró ya obviamente sabíamos que eso sí iba a significar el título para nosotros. La cámara se va con Juan Pablo, es que por esa época no había muchas cámaras, la cámara se va con Juan Pablo y con Oriental. Quiero saber qué pasó con Víctor Marulanda en ese momento. No, pues yo ir a abrazarme con el loco. No, yo creo que fue son momentos, no, yo creo que sí, pues me quedaba muy difícil llegar hasta, porque eso fue sur-oriente, Oriental, ¿no? Sí. Eso fue en sur y oriental. Pero lógicamente los que nos quedamos atrás nos abrazábamos, pucha, era un tema, era una bendición, era una alegría. Yo normalmente me quedaba y yo tenía una particularidad. A veces estaba cerca porque de pronto un córner o alguna cosa, aunque el profesor Peláez nunca me dejaba ir al córner, por eso hice, no hice goles, sino autogoles, pero digamos que el tema era... La culpa era de Juan, Ahí sí se ríen todos, oiga. Pero no, fue un momento en que yo me ponía a ver mucho la Me acordé de Gremio. Ah, bueno, cuando hablas de autogolpe. No vayamos hasta por allá. Es más, Víctor, tengo 4 goles tuyos con la camiseta de Nacional, Víctor.
No, pero también tengo mis autogoles. Ahora, diga qué buen defensor no tiene autogoles, por Dios. No, pero mire, para responderle, yo me ponía mucho a ver la tribuna y era un momento, porque claro, yo me acuerdo mucho de las palabras de Juan Peláez diciendo de la palabra paciencia. Capaz que él no se acuerda, pero era un partido que se tenía que lograr y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Y como lo dice Juan Ángel, hubo incluso unas posibilidades de pronto hasta más claras que esa, porque eso como que sí, como Les que Comas no. en el primer tiempo. Sí, Claro, como que llegaba, no llegaba el balón porque como que el balón se frenaba y ya luego él la toca y la felicidad, pero yo normalmente siempre miraba mucho la tribuna y disfrutaba pues de ver la parcial, gritar, sonreír, eso yo creo que es un momento espectacular para los defensores que normalmente no estamos haciendo goles, pues nos toca ver más la tribuna. Juan, yo me acuerdo que el primero se acercó fue Carepa. Carepa. Sí. Y yo estaba cantando el gol con Oriental, que en ese momento era donde estaba la barra grande de Nacional, el escándalo verde. Sí. Correcto. Y yo me quería regresar y Carepa me decía, no, marica, quédate ahí, quédate aquí, ¿no? ¿Para dónde vas? Vení, quédate aquí. Él me empujaba y me devolvía. Juan, ¿ese ha sido uno de los goles más importantes de tu carrera profesional? Pues mira, marcaste muchísimos, pero ese sobre todo por lo que significó. Mira, en cuanto al significado, sí, por muchas razones, por lo que había sido ese año, porque en algún momento, y también esto seguramente lo saben Juan y Víctor, después de lo que ocurrió con Andrés, también se volvió como un tema interno de que ese título tenía que tener un significado especial y que iba dedicado a él, que teníamos que ganarlo por Andrés. Yo estando muy chico me acuerdo que eso siempre se repetía y no era una cosa que estaba... que se decía todos los días, pero que estaba en el ambiente y nosotros queríamos ganar en ese título en reconocimiento a él. Entonces, para mí fue un montón de cosas. Era poder escribir el nombre mío en Atlético Nacional, en la institución que yo siempre había sido hincha, con los ídolos míos, porque muchos de estos con los que yo estaba jugando habían sido mis ídolos, y sabía que en ese momento tan especial era difícil de repetirlo en la historia, jugar uno contra el clásico o el equipo rival de plaza en una final y que significara el campeonato, pues por supuesto que para mí fue muy especial. Víctor, ese título, ¿qué significó para vos en tu carrera? Ese título significó, a ver, yo creo que fue un momento, digamos, de cierta madurez, de llegar, porque, a ver, mi recorrido en Nacional, yo llego y yo no llego al fútbol formativo, yo llego al primer equipo donde, como lo decía Juan, vengo de Selección Antioquia, tengo la fortuna de tener un entrenador como Juan Peláez, que era el nexo desde la Selección Antioquia con Atlético Nacional, es decir, Selección Antioquia, Pacho, Selección Antioquia, Bolillo. Entonces la conexión que teníamos, y me acuerdo que 2 o 3 de los jugadores, porque casi todos se fueron para el otro equipo, nosotros también tuvimos paciencia y nos fuimos para Nacional. Pero entonces yo era, lo que le digo era que yo llegué a ese camerino, ver ídolos, ver gente, casi todos en selecciones Colombia. Para mí era llegar, yo en ese momento estaba estudiando y era ir a contar también mis historias de camerino, de entrenamiento, y yo casi que la universidad y el colegio lo pasé mucho hablando de ese camerino. Entonces fui obteniendo ciertas cosas. Hubo un momento de mi vida importante y fue ante una mala pasada por los Juegos Olímpicos. Me consolido ya como al regreso de los Olímpicos en el 92. Regreso y ya me vuelvo, digamos, titular y me vuelvo hombre confiable de Bolillo en su momento. Paso el 92-93 y ya luego esto es una consolidación con Juan Peláez. Pero vuelvo y le digo, yo creo que fue un momento dentro de esos casi 7 años, porque yo llego de 16 años al camerino de Nacional en el 87 y tengo ese primer título compitiendo, porque yo era de los jugadores que contaba historias más en la tribuna. Porque claro, estaba Andrés, estaba Perea, estaba Héctor Cortina, pues había gente de mayor recorrido, mejores jugadores que yo. Entonces eso hizo que al final, como lo viví, como lo sentí,
para mí fue un título yo creo que el más importante porque lo viví dentro del terreno de juego. Hubo luego títulos a nivel administrativo, pero esos títulos con sabor a sudor tienen un cuento muy especial. Profe Peláez, y para usted, porque usted decía, recordemos que estaba el recambio de no estar Bolillo y estar yo ya como director técnico de Atlético Nacional. Sí, porque también salieron jugadores, pero lo del título es un poco el equilibrio de un año duro, un año difícil en el tema personal, en el tema emocional. Entonces el título como que alivia un poco todo ese drama que se vivió ese año, pero ahí no paró, porque el título también sirve para confirmar que el trabajo que se estaba haciendo era bueno, ¿cierto? Y que no solamente a nivel individual, sino colectivo, Nacional estaba mostrando jugadores y estaba mostrando un sistema, una forma de jugar que respetaba lo que se traía, pero que también se extendía un poquito y que hacía ver que era dinámico en los cambios, ¿cierto? Y lo que se vino después en Copa Libertadores fue la confirmación de ese crecimiento, ¿cierto? Porque nadie pensaba que íbamos a llegar a una final de Copa Libertadores con un equipo tan modesto, digámoslo así, tan sencillo, pero con una gran fortaleza interior, ¿no? Juan Pablo, Víctor, profesor Peláez, en nombre de Atlético Nacional, de la hinchada de Atlético Nacional y de parte mía, porque yo aquí simplemente vine a aprender y a escuchar todas estas historias que lo siguen enriqueciendo a uno. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que a todos nos hicieron evocar nuevamente ese 18 de diciembre del 94, ya que el título, la sexta estrella lograda Atlético Nacional de no haberla logrado desde el año 91. Así que a ustedes tres y a todo este gran plantel que tuvo Atlético Nacional en el 94, algunos que ya no nos acompañan hoy en día y todos ustedes que le han aportado tanto Atlético Nacional, muchísimas gracias. Profe Peláez, arranco con usted. No, a usted, David, primero porque usted es el que inicia todo esto, a Marulo, a Juan Pablo, a todos los hinchas del cuadro verde, agradecerles porque siempre nos han apoyado, porque siempre nos han querido y porque nosotros a esa institución la queremos y la llevamos muy adentro, porque fue la institución que nos dio la posibilidad de iniciarnos como entrenadores en divisiones menores. Recuerdo por ahí en el año 80 que yo entré a Nacional cuando era de Hernán Botero Moreno y me llevó un señor que Marulo conoce y que Juan Pablo también lo conoce muy bien, un señor Imre Kochis, un húngaro que salió volado de la Unión Soviética de Hungría. No, pero Juan, cuente la historia bien de Imre, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conocí yo, por lo menos? Bueno, yo como lo conocí en la Bolivariana estudiando, era compañero mío de estudio, que él ya siendo veterano se metió a estudiar. Estamos hablando del año 78, 79. Y entonces, él era muy amigo de los boteros. Me dijo, oh Juan, yo ir para Nacional, ir a manejar divisiones menores. Y tú olvidarte de jugar fútbol, porque yo vivía enfermo por jugar fútbol. Yo quería llegar a jugar fútbol profesional, pero en aquella época, el hombre a hombre, si no, yo que me voy a poner a corretear a un tipo por toda la cancha, si a mí me gusta jugar con la pelota, yo no marco. En aquella época se entrenaba dos veces a la semana, los martes y los jueves. Los martes física en el Morro de Perfil y los jueves se hacía fútbol. Yo iba los jueves y por lo tanto no salía ni de titular, siempre salía de suplente. Estamos hablando de liga, equipos de liga. Entonces, Kochis en el año 80 me invita a trabajar en Atlético Nacional como técnico de divisiones menores, cuando Subeldía era todavía técnico del equipo profesional, y ahí empieza mi carrera. Muy agradecido, mi estimado David. Juan, gracias por aceptar también esta invitación. El hincha de Nacional lo recuerda a usted por muchísimas cosas, no solo por ese gol del 94, sino por ser un gran referente de esta gran institución. De verdad, agradecerle por tomarse el tiempo de esta charla, de conversar con sus grandes amigos como Juan José, como Víctor y con toda la hinchada Atlético Nacional. Un abrazo grande, Juan. No, David, a usted muchas gracias por propiciar este espacio, por supuesto. A Juan y a Víctor, obviamente, mi admiración y cariño siempre, y a toda la hinchada Atlético Nacional saben obviamente lo que significa para mí. Yo quiero complementar algo con el tema de Imre. ¿Vos te acordás, Víctor? Era un entrenamiento en la sede Girardota y uno salía del camerino ese que se hizo temporalmente y uno bajaba el camerino, unas escalas, y había como un descanso donde ponían la camilla. Sí. Y claro. Juan tenía un Montero Mitsubishi en esa época y vino con un señor.
Y ese señor pasó derecho y llegó donde estábamos todos reunidos y lo primero que dice, le dice al capitán, Alex, le dice, tú eres muy lento. Y todos lo miramos y este señor, ¿quién es? Y viene y me dice a mí, tú no sabes parar la pelota. Se regó y nos bajó la caña a todos. Entonces, ¿y este señor quién es? Juan no había llegado ni siquiera a presentarlo. Entonces yo voy, lo agarro solo y le digo, vení, ¿vos quién sos? Y me dice, yo soy esto, yo jugué con no sé quién, o yo conocía no sé cuánto, yo soy húngaro, ta, ta, ta. Y yo, ¿y usted dónde vive? Y me dice, yo vivo en tal parte. ¿Y usted qué va a hacer entonces si yo no sé parar el palo? Y yo, yo lo puedo trabajar. Yo le dije, ¿a dónde vive usted? En tal parte. Listo, yo lo recojo mañana a las 6 de la mañana y empezamos a trabajar. Y dice, listo. A las 6 de la mañana lo estaba recogiendo, el viejo no quería, no creía. Y empezábamos a entrenar, yo me iba con él para la sede y empezábamos a entrenar a las 6:40 de la mañana y el bus llegaba a las 8. ¿Te acordás, Juan? Sí, sí, claro. Y se volvió el fundamentador amigo Berraco. de alguna manera y terminaron trabajando un montón de jugadores con él. El viejo es primo del famoso Sandor Kocsis, que hacía la dupla, que hizo la dupla en el Mundial del 54 en Suiza. Puskás. El famoso Puskás Kocsis. Claro. Ese equipo jugaba muy bien a la pelota, todavía hay videos, y le iba ganando a Alemania en el primer tiempo 2-0, la final del Mundial de Suiza. El partido termina 3-2 y gana Alemania. El título lo gana Alemania, porque estas dos bellezas en el entretiempo se ponen a pelear, Sandor Kocsis y Puskás. Oiga, yo más ya historias. para irme. Sí, Víctor. Oiga, nos vamos todos. Irme. Los tengo que dejar, ustedes también tienen muchas cosas por hacer. Y ya vea, estamos hablando de hace 26 años. Juan Pablo Ángel entrenaba 3 veces diaria. Cuando trabajábamos 2 veces, él trabajaba el doble. Es decir, él llegaba a las 6 de la mañana, nosotros llegábamos y él estaba entrenando. Y nosotros nos íbamos y él seguía entrenando. Entonces, esas sesiones de Juan eran 3 sesiones a la vez. Por eso ansiedad y por eso, además de ansiedad, intensidad. Y por eso llegó donde llegó. Exactamente, por eso llegó donde llegó. Víctor, un abrazo muy grande. Gracias por aceptar esta invitación y por contarle a toda la hinchada Atlético Nacional que también lo recuerda, que tanto lo quiere, porque obviamente no fue solo como jugador, sino en la parte administrativa de todo lo que le ha entregado a esta institución. Por acá, muchas gracias. Por acá, bienvenidos. Cuando pasen, usted sabe que Lima es una buena ciudad. Los espero, buen cevichito. Y muy agradecido por tenernos en cuenta y recordar, como decía Juan, es vivir. Y bueno, muy contento pues de no solo contar estas anécdotas, sino volver a ver a grandes amigos. Hinchada Verde, recordamos y evocamos el título del 1994, estrella número 6 de Atlético Nacional, con 3 personajes que yo sé que están en la memoria y en el corazón de todos ustedes. Juan Pablo Ángel, Víctor Marulanda y el profesor Juan José Peláez. Hasta una próxima oportunidad.